Hola, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio de potencial eléctrico. Bien, dice, se tiene una distribución de carga esférica, mucho ojo con eso, cuyo potencial eléctrico es dependiente del radio, donde R es el centro de la distribución de carga. Perfecto, tenemos la función de potencial, como la podemos apreciar aquí, dependiente del radio. Ahora, para los R que son menores o iguales que B. Ahora, para fuera de la esfera, tenemos que está definido el potencial como 0. Entonces, nos piden calcular el campo eléctrico y el flujo para los R menores que B, es decir, para las regiones donde el potencial está definido. Bien, entonces tenemos que... En el video anterior dije que el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente de potencial eléctrico. Pero en cambio, en el caso de hablar en coordenadas radiales, porque aquí estamos hablando en coordenadas cartesianas, x, y, z. En cambio, si hablamos en coordenadas radiales, tenemos que el campo eléctrico lo puedo escribir como menos la derivada direccional en r de la función de potencial. Y esto de aquí multiplicado por un vector radial unitario, para que dé el carácter de vector, r sombrero. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es derivar la función de potencial para obtener cuánto es la función de campo eléctrico. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar la derivada con respecto de r de la función de potencial. Ya la he escrito antes. Aquí es nuestra función de potencial, la que vamos a derivar. Bien, entonces de aquí me quedaría igual a, derivamos con respecto a r, b, 2 epsilon sub 0 en el denominador, son constantes, entonces no hay por qué derivarlo. Derivamos lo que tenemos adentro. La derivada de 3b cuadrado es una constante, entonces esto de aquí es 0. Es constante con respecto de r. Tenemos acá la derivada de esta expresión que tenemos acá. Esto de aquí quedaría, por regla de la cadena, 2 pasa a multiplicar, y esto nos queda 16 r sobre b por la derivada de la función interna, 1 sobre b, menos, procedemos a derivar este término que está acá, el 4 pasa a multiplicar y aplicamos regla de la cadena. Esto sería 16, tenemos r sobre b al cubo por la derivada de la función interna. Perfecto. Y de esta manera ya hemos obtenido la derivada. Es decir, vamos a trabajar un poco la expresión. Esto es igual a, simplificamos lo que podemos. Por ejemplo, puedo simplificar esto que tengo aquí, esta b con esta b con esta b, de manera que me queda 1 sobre 2 epsilon sub 0 por, bien, aquí tenemos 16 r sobre b, ¿sí? Menos 16 r al cubo sobre b. Esta b está aquí normal y esta acá está elevada al cubo. ¿Algo más que falte? No, nada más. También puedo sacar factor común aquí y simplificar, como por ejemplo 2 con 16, que me quedaría 8. De tal manera que la expresión final para la derivada del potencial me quedaría 8 sobre b epsilon sub 0 por, aquí tengo r, menos, aquí sería r al cubo sobre b cuadrado. Muy bien. Ahora, esto de aquí es la derivada. El campo eléctrico es menos esta derivada que teníamos acá. Es decir, que sería menos 8 sobre b epsilon sub 0 por r menos r al cubo sobre b cuadrado. Y escribamos entonces cuánto es nuestra función vectorial de campo eléctrico. De aquí sería 8 sobre b epsilon sub 0 por
r al cubo sobre b cuadrado menos r, multiplicando el menos dentro de la expresión. Perfecto, entonces este de aquí responde a nuestra primera pregunta. Recordemos que es en dirección radial. Además nos piden hallar el flujo de campo eléctrico. Recordemos que este de aquí es para los R's menores iguales que B. Y 0 para el resto. Déjenme pensar si es 0 para el resto. Tenemos que este de aquí funcionaría para este de acá. El potencial es 0. Para el resto la derivada de 0, 0. Sí, el campo eléctrico también es 0 para los alrededores. Ahora, nos piden hallar el flujo. Recordemos que el flujo es igual a la integral de E punto diferencial de área. Por ejemplo, hemos hablado de que nuestra distribución es esférica. Entonces, el campo eléctrico apuntaría así, hacia afuera. Si nuestra distribución es esférica, entonces tenemos que los vectores de área también apuntan hacia afuera. Sí, bueno, los que apuntarían hacia afuera todo el tiempo serían los vectores de área. Nuestro campo eléctrico se comporta de esta manera, y apunta radial, apunta también hacia afuera, con esta función que tenemos aquí. Entonces, tenemos que el producto punto que aparece aquí es de esta manera: la magnitud de E por la magnitud del diferencial de área por el coseno del ángulo formado entre el vector área, que lo mencioné que era radial hace rato, así, el vector área apunta radial, y nuestro vector de campo también apunta radial. Recordemos que es su magnitud por R sombrerito. Entonces, son dos vectores paralelos, el coseno del ángulo es 1, coseno de 0. Nos quedaría la integral de la función de campo eléctrico por el diferencial de área. ¿Cuánto es un diferencial de área en el caso de una esfera? Tenemos que el área de una esfera es igual a 4pi r cuadrado. Cuando la diferenciamos, diferencial de área es igual a 8pi r por dr. De manera que nuestro flujo de campo eléctrico va a ser igual a la integral de la función de campo 8 sobre b epsilon sub 0 por r al cubo sobre b cuadrado menos r por el diferencial de área. ¿Cuánto vale el diferencial de área? 8pi r por dr. Trabajamos un poco esto y obtenemos entonces cuánto sería el flujo. Recordando que el flujo es una magnitud escalar. Este de aquí sería, sacando constantes, 8 por 8, 64 pi sobre b epsilon sub 0, la integral de r a la cuarta sobre b cuadrado menos r al cuadrado por dr. ¿Sí? Trabajando un poco. Entonces, al momento de integrar esto, tenemos 64 pi sobre b epsilon sub 0. Este de aquí sería r a la quinta sobre 5 por b cuadrado menos r al cubo sobre 3. Bien, esto de aquí sería desde 0 hasta r. ¿Sí? Entonces, esto de aquí de 0 hasta r, obtenemos la misma expresión. Esto quiere decir que el flujo es una función dependiente del radio también. Y es 64 pi sobre b epsilon sub 0 por r a la quinta sobre 5b cuadrado menos r al cubo sobre 3. Para diferentes r vamos a tener diferentes flujos. Y este flujo va a ir creciendo como vemos aquí. Bien, este de aquí es para los r menores iguales que b, como dice el enunciado. Y este de aquí sería la solución para este ejercicio. Muchas gracias.